Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén tan emocionados como yo porque hoy vamos a sumergirnos en un misterio que ha estado en boca de todos, un enigma que involucra a dos de las personalidades más queridas de la televisión, Hande y Kerem. ¿Recuerdan ese encuentro que generó titulares por todas partes? Bueno, hoy vamos a desentrañar las capas de este misterio, vamos a analizar lo que realmente sucedió, o lo que creemos que sucedió, y vamos a especular un poco, porque de eso se trata esto, ¿verdad? De explorar las posibilidades. Prepárense para un viaje lleno de intriga, de pistas que nos dejaron por el camino y, por supuesto, de algunas teorías que los van a dejar pensando. No se olviden de darle like a este vídeo si les gusta el misterio, y lo más importante, suscríbanse al canal si no quieren perderse ni una sola de nuestras investigaciones. Dicho esto, empecemos. Desde hace algunos meses, un rumor ha estado circulando como pólvora en redes sociales y medios de comunicación, un rumor que vincula a Hande y Kerem con un hotel aparentemente desaparecido. No se trata de cualquier hotel, sino de un lugar que, según varias fuentes, jugó un papel clave en su encuentro. Pero, ¿qué es lo que hace a este hotel tan misterioso? ¿Por qué ha sido borrado del mapa, o al menos de Internet, con tanta eficacia? Esa es precisamente la pregunta que nos ha mantenido despiertos hasta tarde, investigando a fondo y conectando los puntos que otros han pasado por alto. Todo comenzó con ese encuentro o una cita, un evento, lo que sea que haya sido. Las fotos y vídeos que surgieron en ese momento mostraban a Hande y Kerem con una química innegable. Sin embargo, en segundo plano, siempre aparecía una pieza clave, el hotel. Algunos lo llamaron el escondite, otros el oasis secreto, y algunos simplemente se referían a él como el lugar del encuentro. Lo interesante es que a medida que pasaban las semanas, las referencias al hotel comenzaron a desaparecer, las páginas web que lo mencionaban se desvanecieron y las fotos y vídeos que lo mostraban se convirtieron en un recuerdo borroso. Es como si alguien hubiese decidido que este lugar debía dejar de existir. Y ahí es donde empieza nuestra investigación, una investigación que nos ha llevado por caminos inesperados y que ha revelado más preguntas que respuestas. No es solo la desaparición del hotel lo que nos inquieta, sino la forma meticulosa en la que fue borrado de la faz de Internet, como si se tratara de un crimen que necesitaba ser encubierto. Uno de los primeros indicios que nos llamó la atención fue la peculiaridad de las descripciones del hotel. Algunos afirmaban que se trataba de un refugio de lujo en medio de la nada, un espacio exclusivo para celebridades y gente de alto perfil que buscaban privacidad y tranquilidad, un lugar donde podían escapar del escrutinio público y relajarse sin temor a ser fotografiados o grabados. Otros decían que era un lugar con un ambiente bohemio, lleno de arte y de rincones secretos, un espacio donde la creatividad fluía y las conversaciones se prolongaban hasta altas horas de la noche. Y algunos pocos, aquellos que parecen haber estado más cerca del lugar, hablaban de una vibra casi mágica, de un sitio donde el tiempo se detenía y las preocupaciones se desvanecían, un lugar donde se podían experimentar sensaciones únicas e inexplicables. Todas estas descripciones tenían algo en común, la sensación de que el hotel era más que un simple edificio, era casi un personaje en esta historia, un protagonista silencioso que observaba todo lo que sucedía a su alrededor. Pero, ¿cómo un lugar así desaparece tan misteriosamente? ¿Cómo una estructura con semejante personalidad se esfuma sin dejar rastro? Intentamos buscarlo en mapas, en directorios de hoteles, en las redes sociales de los viajeros, en bases de datos de propiedades, e incluso en archivos históricos de la zona donde se suponía que estaba ubicado, y nada, absolutamente nada. Como si nunca hubiese existido, como si fuera producto de nuestra imaginación o de un sueño compartido. Esto, por supuesto, no hizo más que alimentar nuestra curiosidad, y la convirtió en una obsesión por desentrañar este misterio que se volvía cada vez más intrincado. Empezamos a investigar a las personas que habían publicado sobre el lugar antes de su desaparición, rastreando cada rastro digital que dejaron. Encontramos varias cuentas de redes sociales con fotos borrosas, comentarios enigmáticos y referencias a una experiencia única e inolvidable, acompañados de hashtags que ya no conducen a ningún sitio y de menciones de usuarios que parecen haber desaparecido del mapa digital. Pero a medida que intentábamos contactar a estas personas, nos encontramos con otro obstáculo: las cuentas fueron eliminadas o inactivadas poco después de su publicación inicial. Era como si alguien estuviese borrando las huellas de su paso, una a una, como un detective meticuloso que se asegura de no dejar ningún cabo suelto.
Esta acción coordinada y casi perfecta nos hizo sospechar de que no solo se trataba de borrar un hotel, sino también de silenciar a aquellos que lo habían conocido. Una de las teorías que surgió durante nuestra investigación, y que parecía tener sentido en un principio, es que el hotel podría haber sido un proyecto temporal, un lugar creado exclusivamente para un evento o una sesión de fotos, y que una vez terminado, fue desmantelado por completo. Esto podría explicar por qué no hay registros oficiales del hotel, y por qué las referencias al mismo desaparecieron tan rápidamente. Un equipo de montaje habría construido la estructura, decorado el interior, y luego lo habría desarmado todo, dejando el lugar como si nunca hubiera sido perturbado. Sin embargo, esta teoría no explica el aura de misterio que rodea a todo el asunto. ¿Por qué borrar las cuentas y las publicaciones de aquellos que estuvieron allí? ¿Por qué crear una sensación de secreto y conspiración alrededor de algo que podría haber sido una simple campaña publicitaria? ¿Por qué invertir tanto esfuerzo en borrar todo rastro de un lugar que, según esta teoría, nunca tuvo la intención de perdurar? La simple idea de un proyecto temporal no concuerda con la magnitud de las acciones tomadas para borrarlo del mapa. Otra teoría más intrigante sugiere que el hotel podría ser un lugar con un propósito más oscuro, un refugio para gente poderosa que busca privacidad fuera del alcance de las miradas indiscretas, un sitio donde se pueden llevar a cabo actividades que no quieren ser descubiertas. En este caso, la desaparición del hotel podría ser una medida para proteger la identidad de sus huéspedes y mantener el secreto sobre sus actividades, un mecanismo de seguridad para evitar escándalos y filtraciones de información. Esto nos lleva a especular sobre el papel que Andy y Kerem podrían haber jugado en todo esto. ¿Fueron simplemente invitados a un evento en un lugar misterioso, o fueron parte de algo más grande? ¿Eran conscientes de la naturaleza oculta del hotel? ¿Fueron manipulados o eran cómplices de algo? Estas son las preguntas que no nos dejan dormir y que nos empujan a seguir excavando en la oscuridad. Analizando las fotos y vídeos que tenemos, podemos ver que Andy y Kerem se veían muy a gusto en el hotel, relajados y felices, como si estuvieran disfrutando de un retiro privado. Sin embargo, también notamos una cierta cautela en sus gestos y miradas, como si estuvieran conscientes de que estaban siendo observados, o como si supieran algo que nosotros no, una especie de tensión subyacente que se proyectaba incluso a través de las imágenes. Algunos creen que esta cautela se debe simplemente a su naturaleza reservada, a su tendencia a mantener su vida personal alejada de la mirada pública, pero otros, incluyéndome, pensamos que podría haber algo más detrás de todo esto. Una razón más profunda y compleja para su comportamiento. Quizás la naturaleza secreta del hotel, o las personas con las que se encontraron allí, les hizo sentirse observados, incluso en un espacio donde se suponía que debían sentirse seguros. Una de las pistas más intrigantes que encontramos fue un comentario en una publicación borrada de una persona que afirmaba haber trabajado en el hotel. Esta persona, que utilizó un nombre falso, mencionó que el lugar tenía una estricta política de confidencialidad y que todos los trabajadores debían firmar un acuerdo de silencio que les prohibía revelar cualquier detalle sobre el hotel y sus huéspedes. Además, mencionó que los empleados eran seleccionados con mucho cuidado, y que se les prohibía tener contactos con el exterior mientras estaban trabajando en el hotel. Esta información refuerza la idea de que el hotel no era un lugar común, y que su desaparición podría estar relacionada con la necesidad de proteger información sensible, información que no debía salir de las paredes de ese misterioso refugio. Por supuesto, no pudimos verificar esta información, ya que la cuenta que la publicó fue eliminada poco después, junto con todas las demás que mencionaban el hotel, pero la sensación que nos dejó fue innegablemente inquietante. Una sensación de que estábamos tocando un punto sensible y peligroso. A medida que profundizábamos en nuestra investigación, nos encontramos con una red de conexiones que nos llevaron a cuestionar todo lo que creíamos saber, una especie de laberinto de información que se entrelazaba y se contradecía a cada paso. Descubrimos que algunas de las personas que habían visitado el hotel, y que luego desaparecieron de las redes sociales, tenían vínculos con empresas y organizaciones que operan en el lado oscuro del entretenimiento y de la política. Empresas que se especializan en relaciones públicas para figuras de alto perfil, y organizaciones que se dedican a actividades de lobby y a la gestión de crisis. Esto nos hizo preguntarnos si el hotel no sería un lugar de encuentro para personas con intereses poco transparentes, un espacio donde se toman decisiones a puerta cerrada y se manipulan los hilos del poder, un escenario donde se gestan acuerdos secretos y se tejen conspiraciones.
Esta teoría es un poco más descabellada, lo sé, pero la evidencia circunstancial que hemos reunido nos hace creer que debemos considerar todas las posibilidades, que no podemos descartar ninguna hipótesis por más improbable que parezca. No podemos descartar la idea de que Andy y Kerem se vieron involucrados, aunque sea de forma indirecta, en algo más grande que ellos mismos, en una red de poder que se extiende más allá del mundo del espectáculo. Quizás su encuentro en el hotel fue solo la punta del iceberg de un misterio mucho más complejo y peligroso, un misterio que involucra a personas que están acostumbradas a operar en las sombras y a borrar cualquier rastro de su presencia. Por supuesto, también es importante considerar la posibilidad de que todo este misterio sea una simple campaña publicitaria muy bien orquestada, una estrategia de marketing para generar intriga y expectación, una forma de despertar el interés público y de mantener a Andy y Kerem en boca de todos. En este caso, la desaparición del hotel y la sensación de secreto que lo rodea serían solo parte de un plan para aumentar el interés público en Andy y Kerem, o en algún proyecto en el que estén involucrados, un proyecto que podría ser una película, una serie, una marca de ropa, o incluso una fundación benéfica. Si esta es la verdadera explicación, tenemos que admitir que los responsables de la campaña hicieron un trabajo excepcional, que lograron crear un misterio que ha mantenido a miles de personas enganchadas y especulando durante semanas, que consiguieron convertir un simple encuentro en un enigma que ha dado la vuelta al mundo. Pero incluso si esta es la verdad, no podemos evitar preguntarnos por qué elegir esta estrategia en particular. ¿Por qué crear un hotel ficticio y luego hacerlo desaparecer de forma tan misteriosa? ¿No habría sido más fácil y menos arriesgado simplemente revelar el proyecto de forma convencional? ¿Por qué invertir tanto tiempo y dinero en una estrategia de marketing que podría terminar saliendo mal? Estas preguntas siguen sin respuesta y nos llevan de vuelta al punto de partida, el misterio del hotel borrado y el papel que Andy y Kerem pudieron haber jugado en todo esto. Un misterio que se resiste a ser resuelto y que parece esconder una verdad que se oculta tras una fachada de marketing. Hemos pasado horas investigando, analizando cada detalle, cada pista, cada comentario. Hemos rastreado cada rastro digital, cada publicación, cada cuenta, buscando la clave que nos permita entender lo que realmente sucedió. Hemos conectado puntos que otros pasaron por alto y hemos llegado a conclusiones que algunos podrían considerar descabelladas, pero que a nosotros nos parecen la única forma de explicar esta situación. Hemos consultado expertos en marketing, detectives privados y hackers informáticos, buscando su opinión sobre este misterio, y la mayoría de ellos coinciden en que hay algo más detrás de la desaparición del hotel, que no se trata de una simple campaña publicitaria. Pero al final del día, no podemos afirmar con certeza qué es lo que realmente sucedió en ese hotel misterioso. No podemos presentar pruebas irrefutables, solo un conjunto de indicios y sospechas que nos llevan a creer que hay algo oculto en este caso. Lo que sí sabemos es que algo extraño pasó, algo que ha dejado una huella en el mundo digital y en la mente de quienes lo investigamos, algo que ha despertado nuestra curiosidad y nos ha hecho cuestionar todo lo que creíamos saber. Quizás nunca lleguemos a conocer la verdad completa, pero al menos podemos decir que hemos hecho todo lo posible por desentrañar este enigma, que hemos explorado cada posibilidad, y que no nos rendiremos hasta que encontremos una respuesta que nos satisfaga. El misterio del hotel borrado es una muestra de cómo las redes sociales y la información digital pueden ser manipuladas y tergiversadas, de cómo podemos ser engañados por imágenes y vídeos que parecen reales, pero que pueden ser producto de una elaborada campaña de marketing o de una sofisticada operación de desinformación. Es un recordatorio de que no debemos creer todo lo que vemos en Internet, y que debemos cuestionar siempre las versiones oficiales, que a veces son solo una cortina de humo para ocultar la verdad. Es también una demostración del poder del misterio y de la capacidad que tienen las historias para capturar nuestra atención y despertar nuestra curiosidad. Una prueba de que los enigmas nos atraen y nos motivan a buscar respuestas incluso cuando parecen imposibles de encontrar. Este caso nos ha enseñado que a veces, la verdad se esconde en los lugares más inesperados, en los rincones más oscuros de Internet, y que la búsqueda de la misma es un viaje emocionante y desafiante. Una aventura que nos pone a prueba y nos hace más sabios. Y bien, después de esta inmersión profunda en el misterio del hotel borrado, quiero agradecerles por acompañarme en esta aventura, por compartir su tiempo y su curiosidad con nosotros. Espero que hayan disfrutado tanto como yo investigando cada rincón y cada posible explicación, que hayan sentido la misma emoción al descubrir cada pista y al conectar cada punto, que hayan experimentado la misma frustración cuando nos hemos encontrado con obstáculos y callejones sin salida.
Hemos explorado diferentes teorías, hemos considerado diferentes escenarios, desde la posibilidad de un proyecto temporal hasta la de una conspiración a gran escala, y aunque todavía quedan muchas preguntas sin responder, creo que hemos logrado arrojar algo de luz sobre este enigma, que hemos podido mostrarles la complejidad de este misterio y la cantidad de posibilidades que se esconden detrás de cada pista. Hemos visto que las redes sociales pueden ser un terreno fértil para la creación de misterios y para la manipulación de la información, que las imágenes y los vídeos pueden ser engañosos y que la verdad a menudo se esconde tras una fachada de apariencia. También hemos aprendido que la verdad a veces se esconde detrás de una cortina de humo y que es necesario ser críticos y curiosos para desvelarla, que no debemos aceptar las explicaciones fáciles y que debemos profundizar en los detalles para descubrir la verdad que se oculta detrás de la apariencia. Por supuesto, la historia del hotel borrado y el encuentro de Andy y Kerem sigue siendo un misterio sin resolver, pero eso es lo que hace que todo esto sea aún más fascinante, ¿no les parece? La posibilidad de que haya algo más, la incertidumbre de no saber toda la verdad, es lo que nos mantiene pegados a esta historia, lo que nos impulsa a seguir investigando y a buscar la respuesta que se esconde tras este enigma. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué teoría les parece más plausible? ¿Creen que todo esto es una simple campaña publicitaria, o piensan que hay algo más oscuro detrás de todo esto? ¿Tienen alguna otra teoría que no hayamos considerado? Quizás ustedes hayan notado detalles que nosotros hemos pasado por alto, o tengan una perspectiva diferente que pueda arrojar luz sobre este misterio. Dejen sus comentarios abajo, me encantaría leer sus ideas y sus perspectivas, quiero saber qué piensan ustedes sobre este caso y si tienen alguna hipótesis que pueda ayudarnos a resolverlo. Recuerden que en esta comunidad todos podemos aportar nuestro granito de arena para resolver los misterios más intrigantes, que juntos podemos construir un mosaico de información que nos acerque a la verdad, que la diversidad de opiniones puede ser la clave para encontrar la respuesta que estamos buscando. Y hablando de aportaciones, si les gustó este vídeo, no olviden darle like. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad y explorando los enigmas que nos rodean, para que podamos seguir investigando y compartiendo nuestros descubrimientos con ustedes, para que nuestra comunidad siga creciendo y compartiendo su pasión por el misterio. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean amantes del misterio, porque estoy seguro de que a ellos también les encantará esta historia, que también se sentirán atraídos por este enigma y que querrán participar en la búsqueda de la verdad. Y lo más importante de todo, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Al suscribirse se aseguran de no perderse ni un solo vídeo y de formar parte de nuestra comunidad de detectives aficionados, de formar parte de nuestra familia de investigadores que no se rinden ante los misterios más complejos. No se preocupen, no los vamos a dejar solos en la búsqueda de la verdad. Seguiremos investigando, seguiremos explorando y seguiremos compartiendo nuestros descubrimientos con ustedes. Continuaremos buscando la respuesta a este enigma y a todos los demás que nos esperan, y siempre estaremos abiertos a sus ideas y a sus aportaciones. Gracias nuevamente por acompañarme en esta aventura y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto y sigan investigando. No se olviden que la verdad a veces está más cerca de lo que pensamos, solo necesitamos mirar con atención y no rendirnos ante los misterios que nos plantea la vida.